por parte de Satanás. Y ahí es donde usted y yo debemos de evaluar, o más bien de conocer, en el momento en que estamos pasando por un cansancio espiritual o una fatiga espiritual, usted y yo debemos de aprender a identificar con quién nos vamos a enfrentar. Resulta, mis hermanos, que a través de la Biblia, miren, el enemigo no respeta que la persona puede tener mucha unción, la persona puede tener muchos años en la vida cristiana, la persona puede conocer mucha Biblia, pero el enemigo no respeta eso, sino que el enemigo tiene un arma que él utiliza llamada cansancio. Es una estrategia de las tinieblas. Entonces resulta, mis hermanos, que este cansancio opera a través de una influencia, a través de un espíritu de las tinieblas llamado Isibonet. Entonces miremos a través de la palabra del Señor lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Amén, gloria a Dios. Resulta, mis hermanos, que ya les hablé anteriormente, que en la vida del Hijo de Dios pueden llegar cansancios espirituales, y no son cansancios producto del ejercicio o de haber trabajado tanto, sino cansancios que llegan, que son, en otras palabras, herramientas utilizadas por el enemigo para bloquear, para destruir. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, el versículo 15, nos habla de este espíritu, de esta influencia de Satanás que influenció al rey David, que influenció al ungido de Jehová, que influenció a este hombre que tenía mucha experiencia en derrotar gigantes, porque todos sabemos la valentía que hubo en el rey David cuando se le enfrentó a Goliat. Se necesita mucha valentía para enfrentársele a ese gigante Goliat. Pero mire, con toda la valentía que tenía ese hombre, por eso usted y yo no nos podemos descuidar, porque miren, yo me comparo con el rey David y yo digo, me falta mucho para llegar a ser como era el rey David, colocando los ojos en Cristo Jesús. Pero si este hombre tan valiente, el enemigo ganó ventaja y lo influenció a través de un espíritu de las tinieblas, en donde trajo cansancio y agotamiento. ¿Y sabe para qué trae agotamiento y cansancio? Para destruir al ungido de Jehová. El enemigo, para destruir tu vida, mi vida, el enemigo para destruir tu economía, el matrimonio, a tus hijos, para destruir ese llamado o ese servicio que usted y yo hacemos aquí en la tierra o aquí en la obra del Señor. El enemigo, en su astucia que tiene, él se utiliza a esta influencia o a este espíritu de las tinieblas que lo encontramos aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Usted que tiene ahí la palabra del Señor, vamos a leer. Dice: Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Versículo 16. Ahí aparece, mis hermanos, esta influencia que viene de parte de las tinieblas. Versículo 16 dice: Isbi Benot,
uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Entonces, mirando, estudiando, mis hermanos, qué significa Isbi Benob. Isbi Benob traduce, o el significado, tiene 3 significados. Y uno de esos significados, mis hermanos, tiene que ver con la respiración. Mire, cuando una persona está cansada, su respiración no es normal. Está cansado. Y eso es lo que quiere el enemigo, cansarte y cansarme para poder hacer de las suyas. Resulta, mis hermanos, que Isbi Benob, la estrategia de esta influencia es de procurar impedir y controlar el descanso de los hijos y de todo aquel que sirve. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando a usted y a mí nos llega cansancio espiritual, que de pronto tenemos pereza para orar, pereza para leer la Biblia, o si estamos ejerciendo un servicio aquí en la iglesia, de pronto nos vienen pensamientos a decir: ¡ay! Me toca ir a servir, a cumplir, porque si no el pastor me llama la atención. O me toca ir a servir porque qué va a decir mi director o mi directora de grupo. Pero en su corazón está ese cansancio, esa fatiga espiritual. Mire, si le pasó al rey David, nos puede pasar a nosotros. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos de desenmascarar? Hay una influencia de las tinieblas llamada Isbi Benob, una herramienta utilizada por el enemigo para colocarle a usted cansancio, para colocarle conformismo espiritual. Y cuando usted y yo estamos cansados, estamos débiles. Una persona cuando está cansada, ¿será que se puede enfrentar a una guerra, a una batalla? No, hay debilidad. Y ahí es donde aprovecha el enemigo. ¿Por qué la mayoría de la gente ungida, por qué la mayoría de gente de renombre cae en pecado? Porque abrió las puertas, porque se dejó influenciar por Isbi Benob y porque tuvo un cansancio. Y cuando hay cansancio hay debilidad. Cuando hay cansancio espiritual, mis hermanos, aumenta la tentación. Cuando hay cansancio espiritual, no se puede luchar de la misma forma que cuando tenemos esas fuerzas. Cuando hay cansancio espiritual, somos vulnerables al enemigo y el enemigo nos puede derrotar. Déjeme decirle, mis hermanos, que usted y yo no nos podemos confiar de las experiencias que hemos tenido con el Señor y con el Espíritu Santo en tiempo pasado. Mire, usted y yo de pronto en el pasado echamos fuera demonios, más de lo que de pronto echamos ahora. Es como un ejemplo que le estoy colocando como para entender. Entonces usted y yo no podemos decir: mire, resulta que hace 15 años estuve en un estadio y estuve orando y eso hubo manifestaciones de demonios y todo. Bueno, qué bendición por ese tiempo, pero tenemos que vivir en un tiempo presente. Y resulta, mis hermanos, que muchas veces como hijos de Dios nos confiamos de lo que fuimos en un pasado, de cómo Dios nos utilizó. Mire, si usted y yo queremos mantenernos en el campo de la batalla, la unción y la presencia del Señor debe de ser diario. Yo no puedo decir: mire, la otra vez oré por un muerto y se resucitó y está vivo. No, tenemos que vivir en un presente. ¿Con qué herramientas?
contamos en el presente. ¿Sabe qué error cometió David? Mire, algo que ustedes y yo debemos de entender es que cada día nosotros pasamos de una etapa de una vida a otra. Cada día envejecemos y hablando, existe el cansancio espiritual, pero también existe el cansancio físico. Miren, muchas veces yo recuerdo 25 años, 20 años atrás, tenía más fuerza para evangelizar en las calles. Hoy en día tengo fuerza, pero no puedo comparar la fuerza de hoy con la fuerza que tenía en ese tiempo, aunque el Señor siempre nos fortalece en las fuerzas de Él. Pero resulta que el rey David cometió un error. Cuando él se enfrentó a la batalla con el gigante Goliat, y mire, voy a leerles un versículo sin perder esta porción bíblica que estamos hablando. Voy a hablarles del error que cometió el rey David y que eso no nos puede pasar a nosotros. Mire, en el primer libro de Samuel, ahí retrocediendo unos versículos atrás, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 7. ¿Cuánto lo tenemos, mis hermanos? Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 7 nos dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mire, aquí están hablando, mis hermanos, de la lanza que tenía Goliat, que es otro gigante que se le presentó al rey David, Goliat. Y sabe, mis hermanos, cómo era la lanza de Goliat, o cuánto era el peso. Era de 600 siclos de hierro. Entonces ahora vamos a hacer la comparación. Cuando el rey David se le enfrentó a Goliat, la lanza de Goliat pesaba 600 ciclos. 600. Ahorita miremos por un momentico el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 21. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tenemos, mis hermanos? Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Miremos el versículo 16. Y dice la palabra del Señor. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Entonces ahorita la pregunta es, ¿cuál lanza pesaba más? ¿La de Goliat o la de Isiboné? La de Goliat pesaba 600 ciclos. La de Isiboné pesaba 300 ciclos. En otras palabras, era más fuerte la lanza de Goliat. Mire, cuando usted y yo nos vamos a enfrentar a un enemigo, mire, hay huestes espirituales de maldad, gobernadores, y cada uno tiene un poder específico. Goliat tenía una lanza de 600 ciclos y en ese tiempo el rey David no tenía cansancio, ni físico ni espiritual, era más joven, contaba con unción, contaba con respaldo del Señor y contaba con esa valentía que hay en usted y en mí. Y el rey David se le enfrentó a Goliat y le cortó la cabeza. Se enfrenta a Goliat, que tenía una lanza de 600 ciclos. Luego sigue la vida del rey David. Ya él tiene más años de edad. Ya no tiene las fuerzas que tenía cuando peleó con Goliat, aunque el Señor siempre nos sostiene, porque Él da fuerzas al cansado.
nos da fuerza del búfalo, entonces no tenemos excusa delante de él. Y resulta, mis hermanos, que David se confió y viene y se le presenta otro gigante llamado Isís-Bonet. Y entonces el rey David dijo, bueno, ahorita yo lo voy a vencer así como vencí a Goliat. Y mire, muchas veces nosotros nos confiamos de que como Dios nos utilizó en ciertos periodos o en ciertos tiempos y nos sigue utilizando, entonces creemos que tenemos el mismo respaldo para ir a atacar al enemigo. No, el enemigo resiste de acuerdo a como usted y yo estemos viviendo en el presente. Usted y yo tenemos la cobertura y el respaldo del Señor y la unción si mantenemos en esa presencia con el Espíritu Santo de Dios. Mire, usted y yo no podemos vivir de esa unción que tuvimos hace 20 años. Usted y yo tenemos que vivir de la unción que tenemos al día de hoy. Cuando nos vamos a enfrentar a ese gigante que se nos presenta, porque hay diferentes gigantes que se presentan o influencias diabólicas. El enemigo dice, voy a mirar a este hijo de Dios, voy a influenciarlo a destruirle el matrimonio. Otro dice, voy a destruirle la salud. Bueno, entonces resulta, mis hermanos, que David se confió y dijo, bueno, este Isís-Bonet tiene una lanza de 300 ciclos, o sea, la mitad del peso de la lanza que tenía Goliat. En otras palabras, era más fácil derrotar y vencer a Isís-Bonet porque tenía una lanza menos pesada. Pero lo que no logró descubrir o analizar el rey David es que en ese tiempo él tenía fuerza, pero en este tiempo el enemigo se le acercó a atacarlo y David no tenía fuerza. David tenía un cansancio espiritual. David se confió en sus fuerzas, en las fuerzas de él y no en las fuerzas de Dios. Y cuando el Señor nos enseña que la victoria, que Él es el que pelea por nosotros, David, mis hermanos, se confió en la fuerza de Él. Y estamos hablando que ya está en una edad más madura, donde hay cansancio físico, y estamos hablando en una etapa donde él sintió cansancio espiritual. Mire, cuando usted y yo tengamos cansancio espiritual, fatiga espiritual, es ahí donde usted y yo tenemos que estar alertas, porque el enemigo va a ganar ventaja. El enemigo, en otras palabras, dice, esta persona es presa fácil para destruirla y para matarla. Mire, ¿sabe cuál era el propósito de esta influencia que habla el segundo libro de Samuel? Esta influencia diabólica llamada Isís-Bonet. El propósito de esta influencia era, como David está cansado, lo voy a matar. El enemigo mira, porque así como Dios nos conoce, el enemigo sabe, porque Él puede, mis hermanos, Él no conoce lo que hay en nuestro corazón, pero el enemigo, a través de su equipo de huestes espirituales, de gobernadores, Él conoce nuestro testimonio, Él conoce parte de nuestras debilidades cuando nosotros nos quejamos. Y cuando nosotros manifestamos debilidades, cuando nosotros manifestamos desconfianza, incredulidad, inseguridad, el enemigo sabe qué hijo de Dios ora y qué hijo de Dios no ora. El enemigo puede, mis hermanos, aunque él no es omnipresente que esté en todo lugar, pero él se comunica con su ejército que le ayuda a él. Él puede detectar en una persona quién tiene unción, quién tiene poder, quién tiene fortaleza que venga de parte del Señor.
Cuando Él ve un hijo de Dios, cuando Él ve un cristiano debilitado, sin fuerza, cansado, que se queja por todo, que llora por todo, que tiene cansancio de servir, que tiene enojo porque le toca servir. Cuando el enemigo ve todo eso de cansancio, Él dice, es presa fácil para destruir. El propósito del enemigo es destruir y bloquear eso que el Señor te ha entregado y me ha entregado a través del cansancio. Si uno busca el significado de Isibonés, significa cansancio, significa agotamiento, y esa influencia se mueve en los aires, bloqueando el propósito de cada uno de los servidores. Usted y yo como servidores, usted y yo como futuros servidores en la obra del Señor, tenemos que estar muy despiertos y muy, mis hermanos, analizar bien el campo de batalla, porque si usted está debilitado, es mejor, y si yo estoy debilitado, es mejor fortalecernos en la palabra del Señor, en la oración. Amén. Miren, el segundo libro de Samuel, el capítulo 21, versículo 15 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. A David se le menguaron sus fuerzas. David estaba debilitado. Estaba el enemigo ahí reído diciendo: voy a destruir a este varón de Dios, a este instrumento de Dios. Estaba el enemigo reído, pero lo que el enemigo no sabía es que el Señor siempre tiene el control de todo, que el Señor en medio de nuestra debilidad, de nuestro cansancio, Él nos fortalece, amén, y no nos deja en vergüenza. Esta influencia diabólica, Isibonés pensó que iba a matar el ungido de Dios, pero lo que él no entendía, mis hermanos, es que en el versículo 16 dice: Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva. ¿Cómo era la espada nueva? Trató de matar a David. Y eso de la espada nueva, mis hermanos, nos habla de una nueva estrategia que tenía el enemigo contra el rey David. Algo que usted y yo debemos de entender es que nuestras fuerzas no provienen de esfuerzos humanos, sino que es Dios el que nos da esas fuerzas, amén. Por eso, sin perder segundo libro de Samuel, miremos por un momentico lo que dice Isaías, gloria a Dios. Isaías capítulo 40, el versículo 29, amén. Yo no sé la condición por la que usted esté pasando, ni usted conoce mi condición, pero déjeme decirle que si es una condición de cansancio, en donde las fuerzas se han agotado, en Isaías capítulo 40, el versículo 29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. ¿Qué debemos de hacer cada uno de nosotros, mis hermanos? De depositar ese cansancio en las manos del Señor. Cuando usted y yo, mis hermanos, aprendemos a descansar en el Señor nos da ese nuevo equipamiento, el Señor nos da esas nuevas fuerzas. Y sabe que lo hermoso de esta historia
que estamos leyendo de segundo libro de Samuel, capítulo 21, es que dice el versículo 17. El versículo 17 dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no seas que apagues la lámpara de Israel. Miren, Dios en medio del enfrentamiento no dejó al rey David solo. El rey David estaba tan cansado y el enemigo, en otras palabras, pensó que podía matar al ungido. Mire, ¿cuántas veces el enemigo ha creído que puede venir a dañar tu matrimonio, tu economía, tu salud, tu ministerio? ¿Cuántas veces él ha querido venir a bloquear, para destruir, para dañar? Pero cuando usted y yo tenemos la confianza en el Señor manda a un Abisaí a su vida y a mi vida, un escudero. El rey David no estaba solo, no tenía fuerzas, pero Dios le proveyó de un valiente de David, de Abisaí. Y dice que más Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Dios utilizó un instrumento llamado Abisaí para ayudar al cansado, para defender al hombre y a la mujer de Dios. Cuando usted y yo estamos cansados, cuando usted y yo estamos en apuros, cuando usted y yo miramos que todas las puertas se cerraron y que no hay solución al problema, cuando queremos tirar la toalla del ministerio, del servicio, a la obra del Señor, cuando queremos tirar la toalla en el hogar, en el trabajo, yo no sé cuál sea la situación por la cual el enemigo quiera bloquear, pero algo que usted y yo debemos de entender, que en medio de la debilidad, el Señor ha provisto un Abisaí que pelea por usted y por mí. En tu casa hay un Abisaí, en tu economía, en tu salud hay un Abisaí, un instrumento puesto por el Señor, mis hermanos, para pelear en momento de fatiga, en momento de cansancio. Y algo que debemos de entender usted y esta servidora es que la victoria viene, mis hermanos, cuando usted y yo aprendemos a descansar en el Señor. Cuando usted y yo levantamos nuestras manos y decimos: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, pero Dios de la gloria, aviva esa fuerza en mi vida, alienta mi vida. Cuando descuidamos la presencia del Señor, cuando descuidamos ese hábito de orar, de leer la palabra del Señor, viene ese agotamiento, mis hermanos, un agotamiento inesperado que llega a nuestra vida. Pero cuando usted y yo le decimos: Señor, en medio de este cansancio, empieza a fortalecerme. Y es ahí cuando el Señor nos empieza a fortalecer. Y Él le da tanta fuerza a usted y a mí, que cuando viene la influencia de
Isiboney, una influencia que es la encargada de transmitir cansancio y agotamiento y pereza a los hijos de Dios. Cuando usted y yo tenemos ese hábito de la oración, cuando usted y yo tenemos ese hábito de la lectura de la palabra del Señor, cuando usted y yo, por amor al Señor y por amor a nosotros mismos, tenemos ese hábito de ayunar, déjeme decirle que nuestras fuerzas se incrementan. Déjeme decirle que el enemigo viene y tiene que salir huyendo, porque ha visto en usted y en mí un hombre esforzado, un hombre y una mujer valiente, un hombre y una mujer con fuerzas, y no con fuerzas humanas, sino con fuerzas que provienen de lo alto, con la fuerza del Señor, porque el Señor es el que pelea por nosotros. Usted y yo solamente preparamos la batalla y el Señor envía los ángeles que acampan alrededor de cada uno de nosotros a pelear, a guerrear. Qué bueno, mis hermanos, que en este momentico se puedan colocar en pie y vamos a tomar autoridad en Cristo Jesús. Y vamos a decirle a esta influencia de Isbi-Benob, esta influencia que ha traído cansancio, que ha traído agotamiento, que en esta hora tiene que salir de los cuerpos de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Tome autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, en esta hora declaramos inoperante toda influencia de Isbi-Benob. Oh bendito Rey de la Gloria, ese cansancio que ha querido venir a nuestras vidas, ese agotamiento, esa pereza, ese cansancio para servir en tu obra, oh bendito Rey. Oh Pachica Tacababasi, ahora mismo lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese cansancio que llevó a muchas personas a separarse del Señor, a dejar de congregarse, a dejar de creer en el Señor. Ese cansancio, en el nombre de Jesús, lo declaramos inoperante. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo cansancio, atamos toda fatiga espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos libres en el nombre de Jesús. Tu iglesia libre de todo cansancio, de todo retacachica babasi, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu iglesia libre, Señor. Tu iglesia libre en el nombre de Jesús. Todo cansancio sale, renuncie a ese cansancio, renuncie a ese agotamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso que producía pereza para orar, ahora mismo se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús, porque hay poder en la palabra. Oh bendito Rey de la Gloria, liberta los corazones, Señor, liberta los corazones en esta hora, Señor. Ese agotamiento se va en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Danos esa valentía, Señor, que había en Abisaí, Señor, hombre valiente, bendito Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice tu palabra que se enfrentó al filisteo y lo mató, Señor. Tú nos has dado poder, Señor. Tú nos has dado poder para vencer, Señor, en contra de toda potestad, Señor, en contra de todo gobernador, bendito Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, recibimos esa fuerza que viene de arriba, Señor. Recibimos esa fuerza, Señor. Recibe esa fuerza en el nombre de Jesús. Esa fuerza que solamente da Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Oh bendito Rey de la Gloria, mi Dios. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy.
En esta hora nos fortalecemos en ti, Señor. Aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor. Hay unción en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hay un despertar glorioso en cada corazón. Hay un avivamiento, bendito Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque toda influencia que ha venido de parte del enemigo a bloquear, a traer desánimo, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese desánimo, oh bendito Rey de la Gloria, ahora mismo sale de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncia a ese desánimo ahora mismo por el poder de la palabra, Señor. Cada persona, Señor, que pisó esta iglesia, Señor, y que hoy están quizás desanimadas, bendito Rey, a nivel de Colombia, Señor, cuántos cristianos desanimados, Señor. Hoy, bendito Rey de la Gloria, ese desánimo se destruye en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús son libres por el poder de la palabra, bendito Rey de la Gloria. Oh, aleluya, tu precioso nombre, Señor. Aleluya, tu precioso nombre, Señor. Qué bueno que usted en esta hora pueda levantar esas manitos y decirle: Espíritu Santo de Dios, a partir de hoy ya no hay más cansancio espiritual en mi vida. A partir de hoy, Señor, yo tengo la valentía, bendito Rey de la Gloria, que había en este hombre Abisaí, porque cuento con tu respaldo, porque cuento con tu ayuda, Señor, porque tú peleas por mí, bendito Rey. Oh Padre de la Gloria, que se levante cualquier gigante. Ahí estamos nosotros, dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, porque todo cansancio se fue en el nombre de Jesús de Nazaret, porque viene una fortaleza de Dios en esta hora, viene un equipamiento, viene una nueva unción, un aceite, un bálsamo en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo vendrá, pero tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque se encontró con una Abisaí. Usted es una Abisaí en las manos del Señor. Usted es ese Abisaí ahí en su hogar, en su economía, en su salud. Así que pelea la buena batalla en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre de la Gloria, gracias, Señor. Adoramos tu nombre, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho fuertes, tú nos has hecho victoriosos, bendito Rey de la Gloria. Oh, pachica, papacito. Podemos levantar nuestras manos, Señor, en libertad, bendito Rey. No temeré mal alguno, Señor, porque tú eres el que está con nosotros, acompañándonos, bendito Rey. Cuando el rey David, Señor, estuvo a punto de morir, estuvo a punto de que lo mataran, ahí tú proveíste, Señor, esa ayuda, Señor. Oh bendito Rey de la Gloria, en esta hora tenemos la confianza, Señor, que en el minuto más difícil, Señor, ahí tú mandas la bendición, ahí tú mandas la respuesta, bendito Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi familia, tu familia, toda libre, libre, libre en el nombre de Jesús, de toda influencia de Isbiboné, o en el nombre de Jesús de Nazaret, son libres. Restaura cada hogar, restaura cada corazón, restaura cada familia, bendito Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese primer amor, Señor, se restaura en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque todo desánimo se fue en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted y yo somos libres de todo cansancio. Usted y yo somos libres de toda fatiga espiritual. Nuestra familia es libre en el nombre de Jesús. ¿Y cuánto lo podemos creer? Gloria a Dios.